aquí valora puntualmente cuáles son las probabilidades de presentar estos eventos. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Bueno, pues si hemos visto que en los 3 casos, diabetes, hipertensión y dislipemia, el evento que más nos aparece, la fibrilación auricular, de alguna manera nos lleva al comité científico a plantearnos, bueno, pues qué ocurre con la fibrilación auricular, y nos planteamos el SCARB-alfa, donde intentamos elaborar unas tablas predictivas a partir de la situación actual. Es decir, el tiempo de seguimiento, como os he dicho, fueron de casi 3 años. En este seguimiento, como habíamos visto, el total de 824 pacientes desarrollaron una FA durante el estudio, con una incidencia de 9 casos cada 1000 personas y año, y que, bueno, cuando comparamos qué datos podemos empezar a extraer en cuanto al estudio concreto de la aparición de fibrilación auricular. Bueno, hay una mayor proporción de hombres que mujeres, la media de IMC está cercana a la obesidad, fijaros que está casi rozando el 30, la presión arterial sistólica media está rozando los límites, está en 139 y, además, bueno, pues un porcentaje considerable, lógicamente, tomaba fármacos para controlar la hipertensión, un 30%, la dislipemia un 24% y la diabetes un 12%. Es lógico porque los pacientes estaban seleccionados entre grupos de pacientes que tenían alguna de estas patologías, ¿vale? Esto se utilizó a través de un multivariable ajustando el riesgo en cuanto a la regresión y a la probabilidad de tener la fibrilación auricular. Se están manejando todos estos datos estadísticos y, bueno, todos estos coeficientes se están utilizando y se han empleado para empezar a construir la tabla de riesgo. Y la tabla de riesgo para la aparición de la fibrilación auricular es esta que estamos empezando a esbozar así aquí con los datos que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, sería, como veis, una tabla similar al modelo de Framingham, donde se van puntuando. Fijaros que en el primer cuadrado aparecen por rangos de edad entre 40 a 44, 45 a 49, se va puntuando de forma diferente si es hombre o si es mujer o si es hombre, se van puntuando. Por otra parte, cuando hay enfermedad cardiovascular sería la tabla siguiente, que sería esta, por décadas de edad, aquellos que están entre 40 y 69, recordar que los pacientes incluidos son todos mayores de 40 años, por lo tanto, aquí se separan hasta 69 años y 70 o más, se puntúa de forma diferente por el hecho de tener enfermedad cardiovascular, se puntúa el índice de masa corporal por debajo de 25, entre 25 y 34,99, de 35 a 39,99 y por encima de 40, el hecho de tener una insuficiencia cardíaca, un fallo cardíaco, se puntúa 0 o 1, el hecho de cifras de glucemia estar por encima de 140 o por debajo de 140 nos va a puntuar diferente, el hecho de tomar tratamiento farmacológico para la hipertensión, si no toma sería un 0, si toma tratamiento para la hipertensión se puntuaría como un 1 y el hecho de haber tenido alguna enfermedad cerebrovascular, algún stroke, y separado por décadas de edad entre 40 y 49, 50, 64 y 65 años. Y al final lo que saldría sería que de la suma de estas puntuaciones, en principio y con los datos que tenemos actualmente, el riesgo calculado para la aparición de fibrilación auricular estaría aquí. Si la puntuación total estuviera entre 0 y 11 puntos, sería bajo, menos de un 1%. Si estuviera entre 12 y 14 puntos, sería medio, entre un 1 y un 2,5%. Y el hecho de tener 15 o más puntos significaría un riesgo alto de aparición, recordar, de fibrilación auricular. Por lo tanto, los factores asociados a la aparición de fibrilación auricular son el ser varón, mayor de edad, un IMC elevado, la glucemia alterada, tener un tratamiento hipotensor y haber padecido una enfermedad cardiovascular, fuera una insuficiencia cardíaca, una cardiopatía isquémica o bien un ictus. Estos serían los factores que relacionarían el riesgo de aparecer una fibrilación auricular en estos pacientes. Los resultados se estudian con el método estadístico de evaluar el área bajo la curva, y esto significa que evaluando el área bajo la curva explica el 72% de esas fibrilaciones auriculares
explica una relación de estos factores de riesgo con la aparición de esta fibrilación auricular. Por lo tanto, un 72% es un porcentaje alto y suficientemente significativo estadísticamente. Aquí nos mostraría en esta tabla los pacientes hipertensos que tenían recetado un tratamiento hipotensor y que tenían sus cifras medias de presión arterial y la presión de pulso más altas que los que no tenían. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues parece un contrasentido en el sentido de que aquellos pacientes que llevan tratamiento hipotensor tienen cifras de presión arterial sistólica y la presión de pulso, es decir, la diferencia entre la sistólica y la diastólica, más alta que aquellos que no tenían recetado algún fármaco. Algún fármaco. Esto fue significativo para la presión arterial sistólica y, de alguna manera, lo que nos puede estar orientando es a que estos pacientes, a pesar de tener un tratamiento farmacológico hipotensor, no se habían conseguido objetivos y, de alguna manera, estaban con un tratamiento probablemente insuficiente para su hipertensión arterial. Esto sería lo que os he comentado ahora antes del área bajo la curva, que nos explicaría cómo